A ver, quiero presentarles una nota, lo que dijo la señora Ruth Nina sobre su partido y también en torno a su candidato a la vicepresidencia. Partido. En este momento el doctor Leopoldo Chuy no tiene relación con ninguno del partido, ni siquiera con el presidente del partido, con los fundadores, con los militantes, con los simpatizantes, mucho peor conmigo, y con los jefes departamentales no los conoce, nunca hizo campaña. Ahora, él que se desmarque, lo único que le correspondería por ética es renunciar a la candidatura, porque es como aferrarse a un cargo donde nadie lo quiere. ¿Con quién va a gobernar? ¿Con quién va a trabajar? Si nosotros, yo soy militante, ni siquiera soy invitada. Yo debo coordinar bajo un lineamiento político con el presidente del partido, con los dueños del partido, con los fundadores. Desde ahí viene un lineamiento político. Él piensa que como vicepresidente, como invitado, puede hacer lo que le da la gana. Es que no tiene sentido. En este momento, el presidente del partido ha impugnado la ilegal habilitación por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted se siente discriminado? Desde todo punto de vista, por la dirigencia, solamente por 2 personas en el partido. La estructura a nivel nacional respalda imperiosamente y rotundamente la candidatura de la vicepresidencia. Deme los nombres, por favor. El señor Abdías Cárdenas, que es el dueño del partido, el presidente del partido. Y la señora Ruth Nina, que es la candidata a presidenta del partido. ¿Por qué? El día de ayer nosotros escuchábamos la manifestación de la señora Ruth Nina. Plantea contundentemente que tenemos que obedecer el lineamiento del dueño del partido. Imagínate, el ámbito democrático, el ámbito de la representatividad y estos parámetros donde se expresa la democracia internamente en la organicidad, lo hacen a un lado. A ver, obedecer el lineamiento del dueño del partido, eso dicen muchas cosas, Iván. Ay, Dios, me hace recuerdo esa canción. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Y ellos quieren ser candidatos, quieren ir a la presidencia. Es una vergüenza. Hablan de ética, hablan de discriminación. Lo de Pambol es, discúlpenme, yo no tengo el gusto de conocer a doña Ruth Nina en persona ni al señor Chuy, pero hacen un espectáculo bárbaro, es como el que yo estoy haciendo cantando. Imagínate yo cantando, además Django, o sea, es una caricatura. Y estos señores hacen una caricatura de la política. A mí me da... Es un vals peruano, originalmente. Sí, pero Django, yo en mis tiempos lo escuché con Django, tú eres más antiguo que yo. Se nota, cuadras. Si Paula Barriga reaccionara como el Chuy, estaríamos en el mismo no, y claro, yo creo que se está aguantando. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de nosotros? Sí, pero perdón, ¿no te parece que es más digno dar un paso al costado? O sea, en el caso de Pambol o en el caso no, en el caso de Paola. O sea, es decir, claro. En ambos casos, o sea, nosotros hemos estado hablando de valores todo este Paola tiempo. Tiene una trayectoria muy importante en el ámbito del ejercicio profesional. No te olvides que en un momento fue la paladina de casos muy emblemáticos, ¿no? De defensa, por ejemplo, a los niños, a las mujeres, ¿no? Y esto le llevó incluso a ocupar un cargo muy brevemente, un cargo público dentro de este gobierno. En ese sentido, una persona que tiene trayectoria profesional, es reconocida en el foro profesional de tu departamento del país, ¿no es más digno decir, señores, yo no me voy a brindar a este espectáculo? Adiós, gracias. Pues ahora, yo quería entender de niveles de dignidad. En mi caso es diferente, ¿no? Yo soy una mujer que se respeta y hace respetar, pero el asunto es que hay gente que muchas veces instrumentaliza la cosa e idealiza de pronto el mundo político como algo para hacerlo más fácil. O tus 5 minutos de fama, tal vez, ¿no? Tal vez, es que nuestros parámetros de valores creo que son muy altos a diferencia de otras personas, entonces no las podemos juzgar. Ojalá la sabiduría del pueblo boliviano, la que se va a activar el 20 de octubre, es la que nos dé el resultado que Bolivia merece, ¿no? Ahora, yo quería cerrar, siempre me cortan, el señor Silva especialmente, pero yo quería cerrar porque claro, estamos viendo lo fenoménico, estamos viendo cómo se llama los resultados, pero yo creo que hay una causa. Porque es la misma tragedia en el MAS, es la misma tragedia en Comunidad Ciudadana. Muchos, por ejemplo, los candidatos de Comunidad Ciudadana se han elegido democráticamente.
Los candidatos de Bolivia dicen, ¿no? Públicamente el señor Mesa ha dicho, yo voy a elegir a mi vicepresidente. No nos engañemos. Entonces aquí hay un problema. Y en el caso del MAS, peor. O sea, el caso del MAS es el dedazo. O sea, ¿cuál es el problema? Si nosotros no formamos líderes, no formamos políticos, si no formamos líderes democráticos, que no sean autoritarios, que dejen de hacer caudillos, porque efectivamente, como dice Marcelo, muere el caudillo, mueren las pulgas. Es decir, es impresionante, ¿no? Es el mayor daño que tenemos en la política boliviana de hoy y de antes, es el caudillismo. Eso nos destruye, porque todo está en función de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Entonces, que enarbolan palabras de cambio, palabras de renovación, de honestidad, de ética, y terminan siendo una rosca de ladrones, una rosca que no quiere dejar el poder. Y eso lo hemos visto, no ahora, lo vemos siempre. Entonces, aquí hay un déficit, en Bolivia tenemos un déficit de formación de liderazgos, y de liderazgos democráticos, de liderazgos que sepan delegar, que sepan que su turno ha llegado. Una cosa muy linda, y no creo que esté cometiendo infidencia, pero que Juan del Granado me dijo. Yo le pregunté, Juan, ¿por qué te fue tan mal el 2014? ¿No? El 2014, claro, el 2014. Y me dijo, negro, y lo digo porque me gustó su confesión, pero que dijo, yo lo transmito a mucha gente y por eso lo digo. Es no entender que acabó mi tiempo. Es no entender que yo había cumplido un ciclo. Y ese es el costo. Y eso yo lo había aprendido antes en determinados temas. Cuando estuve el juicio de responsabilidades, yo ya dije, se acabó mi ciclo y ahora entro a uno nuevo. Y por eso me fue bien en la alcaldía. Y también cuando estuve en la alcaldía comprendí que ya había acabado como mi ciclo de alcalde y me retiré. Pero algo pasó, que no entendí que también había culminado mi ciclo de político activo. Yo hoy debo ser más bien un político, no voy a dejar nunca la política, pero sí voy a ser un político que voy a asesorar, voy a ayudar, voy a orientar, quiero formar gente. Entonces, creo que es eso, ese tipo de liderazgos, de saber que ha llegado tu punto, que ya es suficiente. ¿Que te jalaré la lengua? Sí, ¿puedo? ¿El ciclo de Evo Morales ha terminado? Yo creo que por no entender eso, va a terminar muy mal. O sea, Evo Morales, pues yo puedo estar en desacuerdo. Nunca he estado de acuerdo con este gobierno, o sea, porque siempre he pensado que es un grupo de gente que está agarrando un discurso para hacer otra cosa. Pero no importa. Evo Morales está en la historia y podía haber salido por la puerta, pero se está aferrando en salir por helicóptero. Es igual que Goni. Goni no entendió que había acabado su ciclo y se se emperró. Goni no podía habernos salido. Goni gastó un montón de plata. Es una absurda comparación, es bien parecida. Para la Marcelo, y te voy a decir, ¿no?, que es bien parecida. Es algo que no pueden aceptar. No, yo solo preguntaba y te puedo transmitir la misma pregunta si quieres. Es decir, ¿el ciclo del Evo ha terminado? Yo estoy hablando de otro concepto, ya, a partir de esa pregunta que le haces al Iván. ¿En qué términos? De que toda la concepción histórica de partidos en el país siempre han estado obviamente con dueños, que es muy diferente. El Evo no es dueño del MAS. Es más, como instrumento lo han parido las organizaciones sociales. Por tanto, los dueños no terminaron de ser líderes y se les acaban rapidito el tiempo, ¿no? En cambio, este otro líder construido desde las bases, delegado y mandado a hacer una tarea, con un equipo con el que se rodea, eso hay que ponerlo punto aparte, ¿no? Pero en definitiva es un líder delegado desde las organizaciones sociales. Esa base social que no existía y no existe en los otros frentes políticos. ¿Por qué? Porque tienen un dueño. Esos son esos caudillos que sí ponen dedo. No tiene dueño, sí. No. Es un instrumento político de las organizaciones sociales. Ministro, viceministro. Te recuerdo. Ministro, viceministro, embajador. Te recuerdo, Iván, lo que hacían antes esos partidos. Aparte de delegarse y organizarse en el gobierno con su propia familia, ¿no? En este caso no ha sido así. Ha sido todo un proceso de discriminación que ha sufrido el movimiento campesino indígena. Pregúnteselo al Felipe Quispe, cómo estuvo 15 años buscando
buscando tener el reconocimiento de la Corte Nacional Electoral como instrumento político. ¿Por qué no está con ustedes Felipe Quispe? Bueno, pues habrá terminado su tiempo de dirigente y las bases sociales han elegido entre 3 sujetos, para que te enteres, a esa base social que desprecias, ¿no? Han elegido entre Alejo Vélez, entre Felipe Quispe y Evo Morales. Sus propias razones tienen, ojalá un día les escuchen dar su testimonio a los dirigentes antiguos de por qué decidieron por Evo Morales. Entonces son una diferencia absoluta y profundamente diferente a los otros liderazgos que pretenden endilgarles como dueños de partidos que son. El Evo no es el dueño del partido, las organizaciones han parido un instrumento político, eso está en vigencia, por eso tiene la base social que tiene. O sea, no va a salir en helicóptero. Como capacidad, no sé, veremos la historia, qué dirá la gente el 20 de octubre, lo importante es informarse, siempre digo yo, y no dejarse influenciar por esos análisis o discursos que son de hiel, digo, no, por eso no, ahí está la historia, solo hay que revisar. Ahí están los datos, hoy tenemos información a diferencia de otro tiempo, ¿no? Y hay que saber diferenciar eso, qué clase de personas eran, de dónde venían, cómo estructuraban sus partidos y cómo es ¿no? Por eso somos objeto de estudio todavía hasta ahora, Marcelo, en ciencia política, y tú lo sabes. Sí, pero no precisamente por nuestro sistema de partidos, ¿no? Que siempre ha tenido varios problemas. El movimiento del socialismo de muchas partes del mundo siguen viniendo cientistas políticos a entender eso. ¿Cómo es que han logrado encumbrar un sujeto no tradicional en términos de ciencia política como líder y como presidente? Bueno, por eso ya se ha visto. Mandela, por ejemplo. No, es un claro ejemplo. Pero para este continente, esta región y para Bolivia, por el grado de exclusión que se sufrió, por cómo estaba estructurado el Estado, vienen a estudiar. Pregunta Harvard, ¿cuántos estudios han venido a hacer? Está bien, Marianela, y es por esa precisamente razón, por esa base de racionalidad es la que me preocupa. Es al revés. Porque esa base de racionalidad la puedes tomar de una manera democrática, científica, de una manera de ejemplo, de una manera nueva de construcción del partido político, del instrumento, etcétera, ¿no? Pero cuando ya asumes esa racionalidad con un aire casi mesiánico, yo no estoy hablando, ahí, no, por eso. Pero mira, nuevamente el error de la formación tradicional de las universidades es eso, ¿no? Personalizar las cosas. Es que ese yo es el no he gran personalizado al Evo. He hablado de un sujeto social, de colectivos. Es que tú me estás diciendo que el partido en este momento, el instrumento, es igual que el presidente. Y no creo que sea así. Yo creo que la imagen del partido, la permanencia del partido, depende mucho de la imagen y el posicionamiento del presidente. Y para muchos, la discusión misma sobre Evo Morales es un tema casi mesiánico. Ahora, claro, este es un tema que en este momento no se podría discutir porque hay un proceso electoral, hay una campaña de por medio, hay, por supuesto, que ganar una elección, etcétera. Pero claro, la discusión es ¿qué va a pasar después de la elección? Para mí es importante que las organizaciones sociales que han tenido la capacidad de parir, de organizarse, movilizarse, un instrumento político que se llama Movimiento al Socialismo, están desafiadas a ver cómo la sostienen y cómo se recrean en este otro tiempo que se aproxima. Yo creo que es una década que acaba después de una crisis que hemos tenido para la gestión de gobierno entre el 2006 y 2010, ¿no? Y a partir de la nueva constitución, una nueva gestión. Entonces 10 años, un primer tiempo, yo le digo, ¿no? Entonces hay un segundo tiempo, y como es de conformación de base social diferente. Ahora viene el segundo. 14 años de primer tiempo. No, es primer tiempo de gobierno estable, 10 años, ¿no? Sí, no se le han pasado los 4 años que queriendo incendiar al país por todos lados. Voy a tomar mis gotitas de amnesia porque realmente... Tomarlo como quieras, ¿no? Entonces, para mí el desafío, esta gente está acostumbrada a despreciar la base del pueblo. Entonces, nuevamente reitero, ¿no? Esas organizaciones que han tenido esa capacidad ahora están retadas a cómo se sostiene toda esta proyección y esta efervescencia y una diferencia cualitativa de haber encumbrado un gobierno diferente, pues lo puede hacer en un segundo tiempo. A ver qué pasa después del mes de octubre, considerando que el líder principal ha dicho esta es la última y además delegado, esa es la palabra que no hay que perder de vista, ¿no? Por las organizaciones sociales.